Bienvenidos una vez más al curso de inglés automatizado CIA con el profesor Flavio López en hoy esta nueva clase. Bien, en esta parte vamos a hablar acerca del Simple Present, ¿verdad? El Simple Present es el tiempo verbal más sencillo y uno de los más importantes de la lengua inglesa. En esta lección vamos a explicar cómo se forma y cuándo se usa. El Simple Present se usa para expresar hechos o verdades generales. En este aspecto nos referimos a cosas que siempre ocurren. También podríamos llamar este uso verdades científicas. Veamos algunos ejemplos. El sol calienta la atmósfera, ¿verdad? Es un hecho científico, ¿no? Que el sol calienta la atmósfera. Vemos acá el sol en azul, que es el sujeto, calienta está en naranja, que es el verbo, y la atmósfera es el complemento. ¿Cómo es esto en inglés? De la siguiente manera. The sun heats the atmosphere. Entonces, the sun, que está aquí en azul, ¿verdad? El sujeto, el sol. Heats viene siendo el verbo. En este caso hay que agregarle S al verbo porque está trabajando con un sujeto en tercera persona. Y the atmosphere sería el complemento. Veamos otro ejemplo. La luna rota alrededor de la Tierra. En inglés sería the moon rotates around the earth. Entonces, vemos acá cómo se forma una oración con el presente simple. Otro aspecto del presente simple es la siguiente. También lo vamos a usar para hablar de hábitos y rutinas. En este caso hablamos de cosas que nosotros o cualquier persona hace habitualmente. Veamos un ejemplo. Yo me despierto a las 6 a.m. ¿verdad? Yo, el sujeto, me despierto viene siendo el verbo a las 6 a.m. En inglés sería de la siguiente manera. I get up at 6 a.m. I get up at 6 a.m. Entonces, en inglés, hablando de rutinas, lo vamos a utilizar en el presente simple. Otro ejemplo. Él cocina todos los días. Él cocina todos los días. En inglés sería de la siguiente manera. He cooks every day. He cooks every day. En este caso, el verbo cook lleva S, o le vamos a colocar la S porque está trabajando con un sujeto en tercera persona que es él. Ahora, ¿en qué otro aspecto usamos el presente simple? En el siguiente. El Simple Present lo usaremos para expresar horarios o programas. ¿Cómo horarios y programas? Veamos un ejemplo. El bus llega a las 9:30 todos los días. El autobús llega a las 9:30 todos los días. ¿Cómo sería esto en inglés? De la siguiente manera. The bus arrives at 9:30 every day. The bus arrives at 9:30 every day. El autobús llega a las 9:30 todos los días. Entonces, es un horario establecido para los autobuses en este caso. Otro ejemplo. La película empieza a las 7 p.m. ¿Cómo sería esto en inglés? De la siguiente manera. The movie starts at 7 p.m. The movie starts at 7 p.m. Entonces, estos son los usos que le vamos a dar al presente simple en inglés. Muy bien, en esta parte vamos a aprender a hacer oraciones con el Simple Present Tense. Pero primero veamos algunos verbos para tener alguna idea. Verbs in present. Primero tenemos el verbo work, que significa trabajar. Luego, el verbo live, vivir. Otro verbo que podemos utilizar es el verbo go, ir. El verbo come significa venir. Luego tenemos el verbo play, muy utilizado, que es jugar. El verbo study, que es estudiar. Tenemos el verbo write, que es escribir. El verbo buy, que significa comprar. El verbo sell, que significa vender. El verbo visit, que significa visitar. Drink puede ser beber o tomar. Eat, comer. Read, leer. Do y does, hacer. En esta parte o en este video vamos a trabajar solamente con el do. Luego en el siguiente video les explicaré el uso del does. Watch significa ver. Ahora,
Para hacer oraciones utilizando el presente simple, debemos seguir la siguiente fórmula. Es una fórmula muy sencilla. Primero, ¿qué necesitamos? Un sujeto o un pronombre, ¿verdad? Que es el que va a realizar la acción. Luego tendremos que colocar ¿qué? Un verbo en presente. Y luego que tengamos el verbo en presente, le vamos a agregar el complemento, que es lo que le va a dar el sentido a la oración. Entonces, en esta primera parte, vamos a trabajar con los sujetos en primera, segunda persona y los plurales solamente. ¿Cuál es la primera persona del singular? La primera persona del singular es yo. Ahora, ¿qué necesito luego de que tengo el pronombre o el sujeto? Un verbo en presente, cualquiera de los que tenemos a mano izquierda. Uno de ellos sería work, trabajar. Ahora, la oración dice, yo trabajo. Ahora necesitamos ¿qué? Un complemento que nos dé la idea completa de la oración. Un complemento sería in a company. Yo trabajo en una compañía. Entonces allí tenemos nuestra primera oración en presente simple. Ahora veamos otro ejemplo con la segunda persona del singular. You. ¿Qué vamos a colocar luego del you? Un verbo, cualquier verbo. El ejemplo sería live. Tú vives. Ahora, ¿qué necesitamos? Un complemento. Ese complemento le dará la idea completa a la oración. In Barquisimeto. Tú vives en Barquisimeto. You live in Barquisimeto. Es importante recordar que los nombres propios de ciudades y de personas, de países, no cambian. Ahora veamos el siguiente ejemplo. We, nosotros, plural. Le agregamos un verbo, go, y luego un complemento para que tenga sentido la oración. La oración dice, we go to the park every day. Nosotros vamos al parque todos los días. Otro ejemplo sería they. ¿Con qué verbo? Come. Tenemos ellos vienen. El complemento le da el sentido completo. To my house tonight. La oración dice, ellos vienen a mi casa esta noche. They come to my house tonight. Ahora vamos el you. En este caso el you sería plural. El verbo drink, que es beber, y coffee for breakfast. La oración dice, you drink coffee for breakfast. Ustedes beben café para el desayuno o en el desayuno. Entonces, en esta parte del video o en este video vamos a trabajar solamente con la primera persona del singular, la segunda persona del singular y los plurales. En un próximo video trabajaremos con la tercera persona del singular. Ahora veamos cómo hacer preguntas en presente. Ok, en esta parte aprenderemos a utilizar el auxiliary do o el auxiliar do en preguntas interrogativas. Para hacer preguntas usando los verbos en presente simple, debemos usar el auxiliar do al comienzo de la oración interrogativa. Veamos los siguientes ejemplos. Yo canto en el bar. Ahora, esta oración afirmativa yo necesito cambiarla o colocarle una posible pregunta. ¿Cuál será la posible pregunta? Una posible pregunta sería, ¿tú cantas en el bar? Entonces, ¿cómo hago yo para hacer esa oración interrogativa? Le agrego el auxiliar do. Como la respuesta es con yo, la pregunta tendría que ser con you, con tú, y luego todo lo demás. La pregunta es, ¿tú cantas en el bar? Sí, yo canto en el bar. Veamos otro posible ejemplo. You live near my house. Tú vives cerca de mi casa. La posible pregunta para esta oración sería, do I live near your house? ¿Vivo yo cerca de tu casa? Entonces la respuesta sería sí, tú vives cerca de mi casa. Veamos este ejercicio diferente y más sencillo. La oración es, we play soccer every day. Nosotros jugamos fútbol todos los días. ¿Cuál será la posible pregunta? Do you play soccer every day? ¿Ustedes juegan fútbol todos los días? Sí, nosotros jugamos fútbol todos los días. Veamos esta oración. They study English on weekends. Ellos estudian inglés los fines de semana. La posible pregunta para esta respuesta sería, do they study English on weekends? ¿Estudian ellos inglés los fines de semana? Entonces sería, they study English on weekends. Ahora, no solamente lo vamos a usar para respuestas afirmativas y negativas, también lo vamos a utilizar con los pronombres interrogativos. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y cómo? En presente simple.
Y en este caso vamos a colocar el auxiliar do después del pronombre interrogativo. Veamos los siguientes ejemplos. El primer ejemplo es Where do you work? ¿Dónde trabajas? Bueno, en este caso no vamos a responder ni afirmativa ni negativamente. Aquí solamente vamos a responder la información que nos piden. Una posible respuesta sería I work in an office. Yo trabajo en una oficina. La siguiente pregunta sería What do I do? ¿Qué hago yo? Bueno, la respuesta sería You study for the exam. Tú estudias para el examen. Otra pregunta sería When do they play soccer? ¿Cuándo juegan ellos fútbol? Bueno, una posible respuesta sería They play at 3 p.m. Ellos juegan a las 3 de la tarde. Veamos otro ejemplo. Who do we go to the cinema with? ¿Con quién vamos nosotros al cine? Bueno, una posible respuesta sería We go with my friends. Nosotros vamos con mis amigos. Entonces es importante recalcar que el auxiliar do lo vamos a utilizar en este caso, ¿verdad?, para hacer oraciones interrogativas, tanto como los pronombres personales como los pronombres interrogativos. Veamos la siguiente lámina. Ok, ahora veamos cómo responder las preguntas con el auxiliar do. Aquí vamos a responder preguntas afirmativas y negativas y vamos a responder preguntas abiertas, donde vamos a responder con la información que se nos pide. Vamos a ver una serie de preguntas y vamos a ver cómo respondemos cada una de ellas, tanto afirmativa como negativamente, y las preguntas abiertas con la información. La primera pregunta dice Do I need you? ¿Te necesito? Bueno, la respuesta afirmativa sería sí, tú me necesitas. Hay que recordar que si la pregunta es con I, la respuesta es con you. ¿Cómo sería la respuesta corta de esta pregunta? Yes, you do. La respuesta negativa. No, you don't need me. No, tú no me necesitas. Si no queremos utilizar el do not, podemos contraerlo como su forma normal en don't. La respuesta corta para esta respuesta negativa sería no, you don't. La pregunta siguiente dice Do you go to the cinema? ¿Vas al cine? La respuesta afirmativa sería Yes, I go to the cinema. Sí, voy al cine. La respuesta corta para esta sería Yes, I do. Ahora la respuesta negativa sería No, I do not go to the cinema. Si queremos, colocamos el don't. Y la respuesta corta sería I don't. Do the students come to class? Yes, the students come to class. O podemos hacer la corta, yes, they do. Podemos sustituir los estudiantes por ellos. La respuesta negativa a esta pregunta sería no, the students do not come to class. O podemos usar el don't. La respuesta corta sería no, they don't. La siguiente pregunta dice, do we eat pizza on weekends? ¿Nosotros comemos pizza los fines de semana? Yes, we eat pizza on weekends. Sí, comemos pizza los fines de semana. La corta sería yes, we do. La respuesta negativa a esta sería no, we do not eat pizza on weekends. O we don't eat pizza on weekends. Y la respuesta negativa sería no, we don't, la corta. Ahora veamos las preguntas abiertas. Dice, what do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? Bueno, aquí podemos responder cualquier actividad que realicemos los fines de semana. Una posible respuesta sería I go to the mall with my friends. Yo voy al centro comercial con mis amigos. La siguiente pregunta es Where do you live? ¿Dónde vives? Bueno, una posible respuesta sería en mi caso que sea I live in Barquisimeto, Lara State. Vivo en Barquisimeto, estado Lara. La siguiente pregunta dice When do you visit your relatives? ¿Cuándo visitas a tus familiares? Bueno, una posible respuesta sería I visit my relatives in Christmas. Visito a mis familiares en Navidad. Y otra posible pregunta sería How do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? Esto se relaciona con el modo de transporte. Bueno, una posible respuesta sería I go to school by bus. Yo voy a la escuela en autobús. Estas son las posibles preguntas y respuestas con el auxiliar do. Ahora pasemos a la siguiente parte. Thank you for joining today's class. Gracias por unirse a la clase de hoy. En esta, la primera parte del presente simple. Luego subiré el video de la segunda parte del presente simple. Don't forget to subscribe. No olviden suscribirse, to comment,
comentar and give me a like, darle like. See you next class. Nos vemos en la próxima clase.